Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Mans, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. ¿Y las aguas? Agua, sí. Yo creo que lo tenemos todo. ¿Y el guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está todo ¿Cuál es listo. mi salida? ¿Esta? Ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ella. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Muy buenas tardes, Keiko. O buenos días o buenas noches. Estás cambiando demasiado. Sí. Ya. Habíamos marcado un principio. Hola, ¿qué tal? Bueno, Keiko. Era bueno, Keiko. Y ahora ya estás Keiko, cambiando hola, ¿qué tal? un poco. Pero Es que ya son 25, entonces esto va evolucionando. Va evolucionando. ¿no? Ahora ya puedes decir hasta buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí. Que es un poco lo bueno de los podcasts, ¿no? Te los Sí, puedes sí, oír a mí me cuando- encanta el formato podcast porque en cualquier momento, en el coche, en la cama, en cualquier sitio, esperando la visita médica. Sí, yo también reconozco que soy un enganchado de los podcasts. Sí. Y todo tipo, y cada vez hay más, ya lo iremos hablando, pero es un formato que permite un montón de cosas. Y te mantiene un poco al día, ¿no? Sí. Un poco al día de... Nosotros que estamos entre cajas, Claro. hablando sobre el mundo de las artes escénicas, alguna propuesta para temporadas que vengan será ficción sonora, que está muy de moda también. Mira, yo esto me lo han dicho alguna vez. Lo que pasa es que la gente, oye, tenéis que tener la costumbre de no mandar privados, ponerlo en público para que la gente vea que nos seguís, ¿no? Exacto. Nos mandan exacto. privados que lo pongan en público, que la gente vea, pues a alguien le interesa lo que hacen Claro. estos dos moniatos. Y es una cosa que tenemos una asignatura ahí pendiente, con lo que nos gusta a nosotros el teatro, pues hacer Sí, ficción sonora ficción tiene que sonora. estar muy chulo. Vamos a preparar un proyecto y a lo mejor lo que podemos hacer es hacer mitad podcast, Muy mitad bien. ficción sonora y que nuestro invitado participe. Participe, muy bien. Es que Venga, tengo unas que- ideas. Joder, ¿a qué sitios te traigo? Aquí tengo unas ideas. Oye, Venga. invitado de excepción, ¿eh? Invitado de lujo. Hemos tenido gente muy top de Sí, Valencia. sí. Pero yo creo que internacionalmente es el más top que vamos El a más tener. top. Es brutal. Yo lo conocí además recién aterrizado aquí en Valencia, porque es una persona, es un artista que ha trabajado, ha estudiado en Viena, ha trabajado en Madrid, ha trabajado, digo que sé en cuántas partes del mundo ha trabajado. Y yo creo que es de las artes escénicas un gran desconocido que la gente tiene que disfrutar más, Sí. que es la música clásica. Vamos a Presentar nuestro invitado. a nuestro invitado, que es Cristóbal Soler, director de la banda municipal, la banda sinfónica municipal de Valencia. Eso es. Bienvenido. Bienvenido. Cristóbal. Bueno, la verdad que muy agradecido y la verdad que os felicito por el proyecto del podcast. Creo que es muy necesario y hoy en día yo soy el primero, como decíais, que me encanta informarme, ¿no? de diferentes temáticas y lo tienes en casa a través de los podcasts y presentadores como vosotros. Muchísimas gracias por esa invitación. A ti por aceptar la invitación, porque sabemos que Que tu tienes agenda una es agenda muy complicada. apretada, que además actualmente, cuando se emita habrá acabado el certamen que estáis haciendo, pero que hoy que estamos grabando es la final Sí. en la que hay 3 artistas internacionales. Así ¿Y han es. participado cuántas bandas? Estamos hablando, bueno, en este caso, es verdad que la semana pasada fue el certamen que terminó con la sección de honor y la Banda Municipal de Valencia cerraba ese certamen el domingo pasado. Pero el lunes de esta semana arrancaba el concurso internacional de dirección de orquesta Ajá. más importante en España, que se realiza en Llíria. De hecho, ya llevamos 3 ediciones y aprovecho para hablar de ello y ponerlo en valor porque es algo importante que tenemos y sobre todo tenemos los valencianos y que es el Ayuntamiento de Llíria quien organiza. Y hablando de una tercera edición en la que aplicaciones, es decir, solicitudes, hubieron más de 140 candidatos, más de 40 países. Y de esos 140 candidatos tuvimos que hacer una selección previa a través de vídeos, los miembros del tribunal a nivel internacional. Tenemos tanto, por ejemplo, el profesor que fue director de la Orquesta de Valencia ya hace ya años, que aparte es de Llíria, Manuel Galduf. Tenemos también a José Miguel Rodilla, que fue director de la Orquesta Murcia. Tenemos otro invitado como Ni Fan, que es una directora china. Ella es directora del Ballet Nacional. Jan Milos, que es el profesor de la Conservatorio de Varsovia. De hecho,
Conservatorio de Chopin. Gente muy... Sí, sí, sí. Y además no ha sido fácil porque nosotros de esos 140 tenemos que elegir a 25 que ya vienen a Llíria y hemos tenido pruebas lunes, martes, miércoles, jueves, como hoy decías, hoy es la final. Por resumir, 25 presenciales, 12, 6. Ayer fue el ensayo y ya tenemos 3 finalistas, un chico ruso, un chico surcoreano y un chico inglés. Pero, ¿y cómo valoráis el mejor director de orquesta o de banda? ¿Cómo se valora esto? Sí, realmente es muy complejo. Es subjetivo también porque la Porque música... no es la coreografía, no es la coreografía que hacen, ¿no? Realmente, para mí... Es todo. que, claro, para mí el director de orquesta creo que es, o de banda, creo que es el menos valorado, pero es el que más sabe de música de las 100 personas que pueda estar dirigiendo ahí, porque... Y que a veces parece que lo que hace con los brazos es como postureo. Pues sí, ¿no? Pero en realidad está dando... Estáis haciendo mensajes a sus cosas músicos. realmente, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ahí el tema de liderazgo se produce por naturaleza. Es decir, yo entiendo que hace 40, 50 años que existía, podríamos decir, ese mundo autoritario, o incluso podríamos decir militar, ¿no? Un poco por los galones y la autoridad se podía imponer. Hoy en día esto no funciona. Es decir, tiene que haber un liderazgo natural en presencia de los profesores o los profesionales que puedes tener, pero incluso una agrupación amateur o una agrupación joven. A mí me encanta trabajar con formaciones jóvenes y de alguna manera ese liderazgo pasa primero por tener una formación no solo musical, sino humano ejemplar. Porque esto es muy contagioso cuando tú te pones delante, porque yo siempre le digo, soy profesor de dirección, me encanta la enseñanza, y yo digo a muchos músicos que se han formado con su instrumento y luego quieren estudiar dirección, digo, no olvidar una cosa, vuestra formación musical ha sido a través, yo lo digo así, a través de un tubo, a través de un mueble, un instrumento. Pero ahora nosotros vamos a interpretar, vamos a dirigirnos no a un tubo, no a un mueble, sino a personas. Entonces ahí entra una manera que es cómo yo inspiro a las personas, cómo yo motivo a las personas, cómo yo saco lo mejor de ellos a través de los ensayos y obviamente en el concierto. Y lo más interesante de la dirección es, como habéis dicho vosotros ahora, ¿no? La comunicación no verbal. De hecho, hoy en día ya hay estudios científicos que ponen como conejillo de indias, ¿no?, a la figura del director. Porque ya hay digamos, experiencias científicas que hablan de lo que es la telepatía. Porque claro, comunicación no verbal. Tú te pones ahí delante de ellos y ahora lo hemos visto. Yo felicitaba a esa orquesta, que ha sido una orquesta piloto de Llíria en todas las pruebas. El repertorio es el mismo. Nosotros exigimos el repertorio, el sitio es el mismo, la orquesta la misma. O sea, las orquestas tocan el mismo repertorio. El mismo repertorio. Y cambiando el director cambia un mundo. ¿En serio? Y ellos tienen 15 minutos que no creéis que tienen tanto tiempo para parar y hacer indicaciones que obviamente entra dentro del proceso. Es decir, obviamente tú debes de interrumpir en un momento dado y exigir alguna indicación en concreta. Pero yo muchas veces les digo a mis alumnos, es que esas indicaciones de correcciones tú las tienes que saber plantear desde esa comunicación no verbal. Tú estás preparando un concierto, que en un concierto tú no paras. Es decir, tú preparas algo que incluso tiene que haber un entrenamiento de mejora durante el curso. Por eso es tan interesante la música en vivo, que no hay que perderla de vista. Es decir, a mí me encanta que la música pueda llegar a todas las casas. Esto ya Karajan creó la Deutsche Grammophon hace 50 años y él lo dijo, yo creo que la buena música interpretada por Filarmónica Berlín puede entrar en todas las casas, ¿no?, cuando esos discos, esas versiones maravillosas. Pero no tenemos que olvidar que donde más fuerza tiene la música es la música en vivo, ¿no? Es decir, que podamos ver donde la fantasía, la imaginación, no solo de los músicos, sino es ese hombre que está interpretando en ese momento cómo siente la música. Entonces, claro, por una parte la música es el lenguaje de los estados anímicos, de las emociones, no es un lenguaje hablado. Internacional. Bravo, iba a decirlo, es el lenguaje universal, que todos podemos disfrutar de la música sentados independientemente de... No hay fronteras, yo siempre digo, la música tiene un lenguaje maravilloso social, es decir, no existen fronteras, hablamos todos el mismo lenguaje y de ello es lo que estamos comentando, los candidatos elegidos, cada uno viene de un país diferente. Diferente, las orquestas son casi todos de Llíria, de la zona, valencianos, y de hecho en la final tenemos a un surcoreano, tenemos a un inglés y tenemos a un ruso. Tú hablas con los músicos y te dicen, les entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque el director lo que desarrolla es la comunicación no verbal. Pero y entonces en todo el mundo la comunicación del director
siempre es la misma, o sea, Sí. no varían los idiomas. Es como no el sistema métrico el sistema decimal métrico para, es el mismo. para la música, ¿no? Es increíble Pero porque... ¿y cómo valoráis, perdón, cómo valoras, no sé, dame alguna diferencia de un director a otro en qué varía una pieza? La Pues energía. obviamente somos 5 miembros del tribunal. De hecho, este año, como soy el director artístico y fundador del concurso, he preferido estar más en la organización, he tenido una función más de secretario y no he tenido voto, tenía voz y bueno, he respetado. Siempre intentamos que hayan, por lo que estáis comentando, que el tribunal sea impar. Porque la unanimidad, al principio más o menos de 25 pasan 12, Ahí hay más o menos, y no siempre, ¿eh? Más o menos puede haber una unanimidad. Pero al final te vas encontrando que qué bien que somos 5, porque al final esto es algo democrático. Y si hay 3 que te dicen adelante y 2 que te dicen que no, ganan esos 3 y al revés. Hay personas que luego me decían, a mí me encantaba esta persona, pero bueno, no se ha encontrado la mayoría. Es decir, que obviamente hay una parte subjetiva muy clara. Pero digamos que para mí, lo que voy a decir ahora también es una información o un criterio mío personal. Hay una defensa de la obra, de la partitura. Es decir, ¿quién se acerca más a esa partitura? De hecho, nosotros cada día ha habido un repertorio diferente. Es decir, en el mismo día es el mismo repertorio. Vale. Es decir, de hecho, algunas veces comentamos, le cambiamos el movimiento de la sinfonía y muchos me dicen, Cristóbal, vamos, que digan todo lo mismo, para que no digan, no, es que a mí me tocó un movimiento que era más enérgico, porque a veces cogemos una sinfonía, por ejemplo, arrancábamos con la Serenata de Elgar, que tiene 3 movimientos, al final, por el tiempo que hubo, de 15 minutos, nos quedamos con el primero y segundo. Como organizador, cuando llevamos 2 o 3, digo, ¿queréis que cambie otro movimiento por la orquesta para que sea? No, Cristóbal, vamos a dejar primero y segundo. Entonces, ahí se valora, yo al menos valoro 2 cosas. Por una parte, el director, yo lo veo así, también es algo personal. Yo siempre digo que somos el abogado defensor del compositor. Pero por otra parte hay directores que también lo respetas, que dicen, vale, pero yo soy el recreador. Y se sale un poco de... Déjame que yo también plantee cosas personales. En tu concierto, en tu casa, esto, tú eres libre, pero en un concurso donde hay una obra, como estamos diciendo, obra obligada, ¿cómo defiendes tú esa obra? Porque yo muchas veces a mis alumnos les digo, Cristóbal, yo había pensado, maestro, aquí hacer esto y tal. Digo, vamos a ver, con lo que está escrito podemos hacer muy buena música. No te escapes. De hecho, muchas veces, bueno, cuando ya seas famoso, ya tengas un nombre, quizás es el momento de que tú... Pero yo soy de los convencidos, ante una gran obra, cuidado. Cuando digo una gran obra, hablo de los grandes autores, un Beethoven, un Mozart. Yo soy el primero que digo, ¿qué hago yo cambiando la propuesta de Mozart? Pero también es verdad que lo que son las notas y la música, ahí hay una distancia, ¿cómo decirlo? Que es el gran misterio de la música. Es decir, las notas, lo que está escrito, llega a lo que llega, porque es algo matemático. Pero la música se basa en la matemática. Claro. ¿sí? Pero esto que yo estoy hablando del lenguaje del alma, que estoy hablando de las emociones, pues hay directores que tienen esa facilidad de transmitir. Yo a veces les digo, es una metáfora a mis alumnos, ¿por qué dais la espalda al público? Ellos, claro, es una metáfora y ellos están dirigiendo así, claro. Obviamente el público... Maestro, ¿pero a qué te refieres que estoy dando la espalda al público? Yo siempre la voy a dar la espalda. Sí, físicamente es verdad que estamos situados de espalda al público, pero ¿no sabías que tu orquesta o tu banda es tu espejo? Claro. Es decir, yo tengo delante de mí un espejo. De hecho, digo, cuidado cuando te subes a una tarima. Porque tú creas una áurea de energía, por eso hablaba de la telepatía, que ya hay una demostración científica. Sí. Hoy en día se están poniendo, de hecho, lo conozco porque llevaba el programa del Cuarto Millennium, Miguel Ángel Gaona, se puso en contacto conmigo cuando dirigía la Honda, del cual que llegó el COVID y se ha quedado, que él quería hacer, porque estaba haciendo pruebas con científicos en Canadá, de la actividad neuronal que pasa entre un director y el músico que te está... Te está viendo, ¿no? Sí, y más que viendo, te estás sintiendo. Sintiendo sin mirarte. Claro. Es decir, el músico está, sí, hay una está tocando, ahí. pero hay algo, por eso es el gran misterio, es la magia de la batuta, ¿no? Y hablando de la magia de la batuta, yo he tenido la suerte de estar a tu lado sentado mientras tú dirigías. Y es una realidad que se siente de otra forma cuando se ve al director tan de cerca y sientes cómo suena la banda y sientes la energía. Son energías que son indescriptibles y que yo creo que tendríais que estar más cerca del público aún si cabe.
Sí, de hecho, fíjate qué buena idea. Me encanta muchas veces aprender de las personas como vosotros, porque a veces los que estamos tan técnicos, ¿no? Y miramos focalizamos mucho. Que, por ejemplo, llevamos 3 ediciones, pero una de las novedades de esta tercera edición es que va a haber una cámara que grabará al director frontal, donde va a haber unas pantallas grandes para que el público de alguna manera pueda ver, claro, ya que es un concurso, obviamente la gente va a comparar porque van a dirigir lo mismo claro. 3 veces. El público va a estar ahí y quizás el interés también, un interés más no solo es escuchar el concierto, el programa, sino hay un interés extra donde estás en una final, hay 3 directores jóvenes y seguramente pues, a un público le va a gustar, a una persona le va a gustar más uno, más otro, como decimos con el mismo tribunal, que a veces es difícil encontrar una unanimidad y por eso somos 5 Pero es una realidad lo que estás comentando. Sí que es verdad que nosotros al final transmitimos. Por eso yo decía a los alumnos, ¿no? Tenéis un espejo delante. Mirar cómo transmitís, mirar cómo interpretar, porque lo que está delante de vosotros, que son los músicos, ellos van a sentir lo que tú sientas, en todos los sentidos, en el rango más amplio de las emociones y los sentimientos. Por eso yo digo, tenemos que tener que ser capaces de desconectar lo que es el mundo terrenal y todo ese mundo que vemos, que observamos, que de alguna manera la gente busca siempre una demostración con nuestros 5 sentidos. Pues yo siento decir que justamente todo lo que hacemos nosotros está muy lejos de los 5 sentidos. Es que no se puede ver, se siente. Yo hablo mucho yo a veces a músicos le digo, ahí no pienses, siente. Y es la indicación. Que no estoy diciendo que toque más corto, más largo y tal. Por favor, no pienses, siente. Y ya está. Es un mundo muy interesante. Le podemos hablar obviamente, como has dicho tú antes, son energías, aura, telepatía, conexión de vibraciones. Es algo maravilloso. Pero volviendo al certamen, me parece súper interesante porque aquí estáis valorando la figura del director, ¿no? Pero ¿y los músicos también tienen su aquel? Quiero decir, Alfredo, has dado en el clavo. Una de las cosas que yo hago como organizador, obviamente hay 5 técnicos que ya los han nombrado, son directores con experiencia, algunos de ellos profesores en grandes centros. Uno de ellos que no he nombrado es profesor en SMUC, en Barcelona, dirección de orquesta, director en México. Bueno, sin duda, gente profesional, gente que vive de la dirección con experiencia. Pero tienen voz, por lo que has comentado. Ya llevamos en las 2 ediciones anteriores, hago subir, cuando termina el concurso, invito al concertino y al oboe solista, digamos, a representantes de la orquesta, para que tengan voz y que los 5 miembros del tribunal escuchen la opinión, como muy bien has dicho, de los músicos. ¿Cómo se han sentido los músicos? Claro. Obviamente, el voto es del técnico, pero creo que es muy importante que el técnico debe saber qué opina la orquesta. 1. Dentro del concurso aprovechamos que haya una obra de estreno. Es decir, en la final no solo hay una obra importante en el sentido de, nosotros le llamamos obras de gran repertorio. De hecho, hacemos una obertura de Beethoven. Beethoven. Claro, imagínate. Entonces, una obra de un compositor importante, Beethoven. Encargamos una obra a un compositor. Siempre hemos cuidado poner en valor compositores valencianos. El primer año fue Francisco Coll, hace 2 años, cada 2 años, fue Amparo Edo, y en esta ocasión David Moliner. El compositor tiene la oportunidad en el ensayo, porque la final se basa en 2 pruebas. Ayer fue el ensayo, 1 hora de ensayo, donde nosotros estamos ahí viendo, valoramos, pero hoy es el concierto. Con público, no es ensayo y tienes que dirigir. Pues bueno, el compositor para la obra de estreno, que se estrena hoy y ayer se ensayó, el compositor también lo invitamos para que él, su obra, como compositor, que nos diga, valore. De los 3, lo que yo decía antes, creo que la persona que mejor ha sabido sacar partido a mi obra es esto, porque nosotros, al menos yo quiero poner en valor que la función de un director viene desde la humildad y tenemos que saber sacar el mayor contenido emocional de esa partitura. Es decir, nosotros hay algún gran maestro que hablaba del abogado defensor, ¿no? De la partitura, porque muchos colegas aprovechan, es como una excusa para lucirse, ¿no? A nivel personal, un poco show, todo esto. Hoy en día la parte visual tiene mucha fuerza, pero la música está más allá de la parte visual. Yo no digo que no ayude. De hecho, lo acabo de decir, nosotros tenemos que transmitir con nuestro gesto, con nuestra mirada, con nuestro movimiento de los brazos, con nuestra posición corporal. Se habla mucho en teatro de esto, es decir, la palabra es vacía en sí, pero tú esa palabra, claro,
Por eso Stanislavski yo lo nombro mucho a mis alumnos. Digo, tenéis que leer el tratado de Stanislavski, que es cómo interpretamos esto a través de nuestra posición corporal, con nuestra mirada. Sí. Esto que dices yo lo traslado al mundo de las artes escénicas con los grandes clásicos y las obras. Sí, por ejemplo, yo soy un fanático de Lorca y las comas están porque Lorca quiere que esté en una coma. No me la puedo saltar y no por haber representado 50 veces en la casa de Bernarda Alba voy a dejar de hacer esa coma. No, está por algo. Bravo. De hecho, uno de los lenguajes expresivos musicales más potentes son el silencio. De hecho, yo hago siempre una reflexión a mis alumnos. Se puede reflexionar tanto, es un mundo la dirección de orquesta. Les digo, les hago una pregunta, incluso pues una pregunta al oyente, ¿no? ¿En qué situación hoy en día, en el siglo XXI, más de 1000 personas pueden disfrutar de un silencio? Yeah. Les hago esa pregunta. Entonces hay gente que dice, bueno, igual en una iglesia el cura que los tiene allí a todos. Yo, ya, pero el tema de las iglesias y nada. Y lo digo con respeto y cariño. Esto va menos. Y yo digo, un director de orquesta. Yo puedo tener el Palau de la Música perfectamente lleno, 1800 personas, y yo sé en qué momento crear ese silencio para que esas 1800 personas, confiando que no suene en ese momento el móvil o el caramelo, el papel de caramelo, pero en una situación normal, de repente la gente no es consciente. Es decir, qué bien este concierto, cómo he disfrutado, pero lo que él no sabe, que yo su subconsciente me lo trabajo diciendo. Yo a veces les digo, los compositores, a veces unos puntos más climáticos de una obra, es un momento que pues escuchas un fuerte ¡tam! Y de repente, después de eso, se escucha un silencio y yo, dependiendo, porque yo la energía del público también la siento. De hecho, reconozco rápidamente cuando tengo un buen público. Igual como digo, tengo buenos músicos, tengo una buena orquesta. ¡Joder, qué público tengo hoy! De hecho, dependiendo del público, la entrega del músico... Yo estoy al medio, justo al medio. Noto la entrega, aunque la concentración nuestra siempre es máxima, pero ayuda muchísimo el público, ayuda muchísimo. Entonces, cuando yo encuentro un público que los tengo cogidos, y mira que estoy de espalda a ellos, pero lo noto. pero los tengo cogidos, Sí. los tengo cogidos, esos silencios míos les estiro y ahí se produce un silencio. Hay 1800 personas en un espacio. Y yo lo digo, decirme cómo. Sí, tú te puedes ir a un sitio, encerrar las puertas aquí y voy a escuchar el silencio. Sí, tú solito. Eso sí, pero cuidado, compartir un silencio, eso es el mundo de la música. Sí, Cristóbal, ¿en qué momento pasa? Las comas que decir. ¿En qué momento pasa un músico de ser músico, de querer ser músico, a querer aparcar, entre comillas, el instrumento y dedicarse a ser director? ¿Cuándo pasa este...? Sí, hay muchos casos de este tipo. Porque la carrera es larguísima, ¿no? No sé cuántos años estudiáis de músicos y no sé cuántos más de orquesta. Sois peores que los notarios. Sí, Mínimo 10, seguro, mínimo 10, ¿no? Sí, eso no acaba nunca. Pero has hecho una buena reflexión. De hecho, lo digo porque como me dedico a la enseñanza, son preguntas que te hacen los mismos alumnos. Es una pregunta muy bien preguntada. Yo siempre digo, vamos a ver, porque eso también ha pasado. Para dirigir, tú tienes que ser un excelente músico. Tienes que ser un excelente músico. Lo que yo he dicho antes, no porque te den un cargo, no porque te subas a una tarima, te van a hacer caso. No vivimos, ya digo, a lo mejor cuando se vivía en autoritarismo, pero hoy en día el liderazgo se gana. Entonces, ¿por qué digo esto? Tú tienes que ser un excelente músico. Porque a veces el sistema, al menos, porque ya que he dicho, a nivel oficial, por responderte un poco más concreto, en el plan 66, la generación mía más o menos, para empezar tu dirección tú tenías que tener el título superior de un instrumento. Es decir, tú te habías formado como músico y esto yo creo que es como todas las profesiones que dicen, antes de ser esto tienes que haber pasado por... De hecho, se nota mucho si tú has sido un músico de atril, que se llama, es hablar metafóricamente, pero es decir, tú por ahí ya has pasado y ya conoces esto. Y de hecho, en el plan anterior, tú terminas tu carrera completa, superior de un instrumento, e incluso, en mi caso que yo fui instrumento de viento, como no, como buen valenciano, yo era flautista, no solo terminaba la carrera entera, sino tenías que tener una formación desde el piano para poder interpretar un repertorio más sinfónico, que eran 6 años. Y además formación básica de composición. Y además yo tuve un profesor que me exigió el estudio del violín.
No por nada, porque el tutti de una orquesta son los instrumentos de cuerda. Eres el hombre orquesta, ¿no? Sí, un poco así. Que al fin y al cabo no eres el mejor violín ni el mejor. No. Pero es un lenguaje que tú tienes que conocer para poder respetar, para poder exigir algo, tú tienes que saber ponerte detrás. Yo tengo mucha suerte porque desde bien joven he formado parte de una banda, luego he colaborado con muchas orquestas. Entonces ya empiezas con la dirección con una formación musical importante. Esto es vital. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los sistemas de educación van variando y ahora te dicen, con un grado medio profesional, puedes empezar los estudios de dirección. Vale. Tiene una pequeña ventaja porque puedes empezar más joven, pero tiene un gran inconveniente, porque no terminan de formarse musicalmente. Y eso puede ser un problema, porque de repente, ya te digo, no es que cuando tú te pones delante de los músicos tienes que tocar más que ellos, no, para nada. Ellos tienen la especialidad, cada uno en su instrumento, y lo tienes que respetar, pero tú tienes que saber exigir. Si tú la primera exigencia estás exigiendo una cosa que no está en el lenguaje, ya no te van a respetar. Ya. Es decir, este hombre me está exigiendo algo que es imposible. Claro. Imagínate, ya empiezas mal. Soplar aire durante 2 minutos y medio, ¿no? Sí. O mira, a veces no son conscientes, pero mira, me encanta que digáis ejemplos, pero tú no puedes llevar a lo mejor una frase que tiene que tocar un instrumento de viento a una velocidad tan lenta que no terminan la frase. Yeah. El otro día yo daba una clase de dirección, le decía, es una orquesta pequeña donde tienen que pasar el arco, y si tú vas tan lento, en una orquesta grande con 16 violines te va a funcionar, porque 16 violines pasan el arco pequeño y tiene una sonoridad, 16 violines, pero tienes 4 violines. El sonido se cae, no estás proyectando. Tienes que mover el tempo. No lo sabías, pues lo que acabas de decir. Claro. Es decir, la intensidad, la velocidad, tú tienes que saber lo que tienes delante, lo tienes que conocer bien. De hecho, el mundo del colectivo que tú tienes delante, tienes tantas opciones, tantas posibilidades, es una riqueza, es un mundo. Es decir, yo me tengo que adaptar, yo siempre digo la actitud camaleónica. Yo tengo que saber primero escuchar. Yo siempre escucho. Y cuando escucho digo, jolín, creo que puedo sacar partido a estas cosas. Y luego también digo, no me había planteado esta opción. Y me digo, ¿y por qué no? Eso igual es una buena opción. Es decir, lo más importante en el liderazgo, creo, que pasa por escuchar. Si tú eres capaz de escuchar, ¿qué pasa? También lo he aprendido con los años. La gente me dice, Cristóbal, ¿y cómo sacas? Porque yo lo digo en 2 palabras. ¿Qué es dirigir? Sacar lo mejor de lo que tengo delante, lo mejor de ellos, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, por ahí tienes que ser ejemplar. Pero yo digo, ¿cómo en un ensayo saco lo mejor de ellos? Porque yo ahora soy titular, ya me conocen y el trabajo es muy concentrado y es ágil, es efectivo. ¿Por qué? Porque ya me conocen. Pero cuando vas como invitado a una orquesta por primera vez, que vas lunes, el jueves es el concierto, de 4 días. 4 días para exprimir a tus músicos, claro, que te conozcan, claro, y tú sacar lo mejor de ellos. Claro, ahí es más complejo en ese sentido. Entonces, yo he dicho, mirar, ¿cómo saco lo mejor de la persona que tengo delante? Claro. Es muy sencillo. Que él sienta, no, fíjate lo que voy a decir ahora, porque yo antes decía, escúchales. No es suficiente, porque yo te puedo estar escuchando, tú me estás escuchando, pero yo tengo que sentir que tú me estás escuchando de verdad, porque hay gente que está así, pero está en otras cosas. Y puede pasar, porque tú te estás dirigiendo, estás escuchando, pero de repente tu pensamiento se te va o bien por un problema de la partitura o bien porque alguien te ha distraído. Ellos notan que no les estás mirando, estás haciendo así como que te estoy escuchando. Es increíble. Es decir, al final todo pasa por la persona que tienes delante. Pero y por lo que dices también de la actitud del director o de la empatía del director, ¿crees que un director de orquesta o de banda se hace o nace? Es muy buena pregunta, porque son las 2 cosas. Es decir, nace y se perfecciona, ¿no? Sí. El talento de... Ahora, por ejemplo, yo aprendo mucho de los concursos, como os decía, he creado el concurso, lo creé hace 6 años. Para mí es un aprendizaje intensivo, porque no solo ver los vídeos de los 140, pero al final los vídeos seguramente se queda algún candidato fuera con talento, pero claro, tienes que elegir a 25 140, ver los vídeos, hay algún material que te llega como te llega, otros te llegan con una agrupación que a lo mejor él no está mal, pero la agrupación de delante es una agrupación que no tiene buen nivel, y al final te estás quedando con gente que tiene el currículum muy potente, te muestran un vídeo dirigiendo una buena orquesta, y dices, jolín, este hombre ya está muy bien encaminado, lo estamos cogiendo. Pero luego, cuando los ves a los 25 jóvenes,
al final es lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que se pone delante dice good morning o good evening? Si son extranjeros, obviamente usan el inglés para expresarse, pero expresarse es 4 indicaciones. Y ya está. Para decir 2 compases antes, y luego tenemos palabras italianas que son internacionales como legato, staccato, expresivo, Sí. pero es aquí. Da capo. Por lo que tú decías. Claro, el aprendizaje es increíble porque hay directores que siendo solo ellos, ahí no hay un extra de aprendizaje, sino por su forma de ser, por su carisma, por su manera de caminar, lo voy a decir así, por su cuerpo, por su manera de mirar, ya tiene mucho de liderazgo. Ya. Luego, lo cual que yo digo que esto también se practica, esto también se aprende, esto también... Y luego, en la persona hay personas que tienen... Yo esto ya lo he ido cambiándose a la marcha, porque a veces habla de fortalezas y debilidades. Es decir, yo tengo maestros, que tengo mucha suerte con maestros, que nos decía, Cristóbal, la vida no es tan larga, porque yo siempre he sido muy cabezón, decir, ¿dónde están mis debilidades? Y me dedicaba mucho a esas debilidades que sí yo sabía a convertirlas, si no en fortalezas, a no es a mejorarlas. Y me llega un maestro y me dice, vamos a ver, Cristóbal, tú tienes unas fortalezas naturales impresionantes. ¿Qué haces mostrando tus debilidades? No, maestro, yo lo que quiero es aprender. No, a ver, en casa, inteligente, en casa sí. En casa tú trabajas tus debilidades, pero que nadie te vea. Pero cada vez que salgas al escenario, tú por tu naturaleza tienes fuerza, tú por tu naturaleza tienes esto. Desarrolla eso más, sé bueno en eso, porque ya has nacido con eso. Entonces, claro, es un equilibrio. Ahora yo, esa palabra debilidad, yo he aprendido desde hace años, son oportunidades de mejora. Es decir, vale, yo tengo esa fortaleza y me nace. Es Cristóbal, yo en el repertorio romántico, temperamental, me dejo llevar y ya está. Es como pez en el agua, me siento bien, podemos decirlo así. Hay otro repertorio que seguramente, ya os lo digo ya, el más cerebral. Pues bueno, es más frío, tengo que control. Pero ¿qué pasa? También ahora ya esa debilidad, lo que le he nombrado son oportunidades de mejora. Es decir, que sí que dedico a reforzar mis debilidades. Pero ese maestro tenía razón. Trabájalo en casa, trabájalo solo. De hecho, nosotros tenemos mucho de anonimato. Cuanto más anonimato, mejor, porque lo que haces es lo que estoy explicando ahora, ¿no? Resumiendo, se nace y se hace, o se hace y se nace. ¿Y qué diferencia hay? Porque realmente la música clásica o la música de cámara o música orquesta, banda, es el único arte escénico que el director está en escena. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un concierto de banda sinfónica o de orquesta con el resto de artes escénicas, que el coreógrafo se queda en casa, el director de teatro se queda en casa? Todos los directores están siempre entre cajas, menos el de la música. ¿Por qué? Es muy buena pregunta, porque yo además que he sido director de ópera o director de lírico, que llamamos, en este caso en Madrid, como has nombrado antes, director de Teatro La Zarzuela, y yo trabajaba obviamente con directores de escena, con actores también, porque la zarzuela tiene parte teatral, parte musical, como sabéis, y muy bien explicado, ¿no? Porque ellos, que es toda la parte teatral visible, directores de escena, su asistente, su coreógrafo, la iluminación, el figurinista. Es decir, venía todo el equipo de arte escénica, un equipo, pero luego en la partitura estaba yo solo. Yo solo. Y era maravilloso, porque habían directores de escena. He tenido mucha suerte con ellos, porque siempre es un aprendizaje con ellos. Me podía encontrar el director de escena que conocía la partitura. De alguna manera tenía estudios musicales y no iba con un libreto, no iba con un texto, iba con la partitura de la ópera. Pero ahí te encontrarás dos personalidades. Yo conozco la partitura igual como tú. Lo digo así. Claro. Era un toro. Pero yo era otro toro. Claro. Y te encontrabas el que de la partitura, pero decía, maestro, tú eres el que tienes que dirigir. Claro. Es decir, ahí ya te encontrabas dos personalidades. Te encontrabas con la personalidad que no dominaba la partitura. Me acuerdo, por ejemplo, por hablar a alguien muy bien de él, de Tricicle, ¿cómo se llamaba? Paco Mir. Paco Mir. Yo trabajar con él era genial, porque Paco Mir me decía, vamos a ver, Cristóbal, yo tengo una idea aquí, pero tú eres el músico. Dime si te funciona o no.
Yo casi prefería a esta gente que te decía, dime si funciona o no. Pues claro, porque yo decía, Paco, la idea es buenísima, pero musicalmente no estaba resolviendo. Tan fácil como me acuerdo una escena de coro que él quería. Listo, entonces yo digo, hombre, ya que quieres que el coro que esté como repartido, pero ¿por qué no lo pones en todo lo que es en anfiteatro aquí en esto? Pues me encanta. Pues claro, los momentos culminantes de sonido, si tú tienes una persona de escena que está abierta a que la partitura, no el texto, porque yo lo que digo en la partitura, porque has hecho muy buena pregunta, ya no es el director. Massenet o Chapí o Serrano, sobre ese texto, Serrano ya te dice dónde están los puntos culminantes. Y llega un director de escena que te dice, he estado viendo el texto y yo aquí quiero que esto esté al final. Y yo digo, disculpa, es que eso que tú dices que está al final no va a sonar. No va a sonar porque está al final. Claro. Si Serrano hubiera puesto piano, coincide contigo, pero es que Serrano quiere que esto sea explosivo. Ah, pues yo me había hecho otra idea. Claro, ¿puede encajar o no? Yeah. Entonces, me he encontrado por lo que tú dices. Pero todo esto viene por lo que has preguntado antes. Sí, cuando he tenido asistentes... Una banda no sabe tocar sola, quiero decir. Claro, pero ahora viene lo bueno nuestro. Estoy hablando de ópera, no estoy hablando por un poco que mezclamos tal. Cuando venían los asistentes me decía, Cristóbal, ya llevaba años, estás dejando mucho al director de escena, ¿no? Yo sí, yo siempre decía, su trabajo, porque cuando hacemos una ópera podemos tirarnos 5 semanas. Pero yo tenía siempre un as bajo la manga. Cuidado, te estoy hablando de ópera. El as de la manga, yo me acuerdo de toda la vida y pongo este ejemplo. El as de la manga lo acabas de decir antes. Cuando llega el estreno, el que mueve todo aquello ya no es el director de escena. Él está sentado detrás. El día del estreno. Incluso te digo más, al día siguiente, la repetición ya no está. Está como mucho el asistente. Yeah. Y yo decía a las de la manga, o contaré esta anécdota siempre con un gran director de escena, Graham Big, en paz descanse, y hacíamos una ópera, y cuento, es una anécdota, pero dice mucho esta anécdota, de al final, el director de escena, director musical, en ópera son 2 toros, ya lo digo yo, pero 2 toros que si van en la misma dirección... 2 jefes indios en el mismo... Sí, pero que si van en la misma dirección es una maravilla, pero no deja de ser 2 toros que en un momento dado el director de escena, no, mi idea es esta, aunque ya te digo, yo soy partidario siempre de... Pero es que Mozart, es que Beethoven. Yeah. Yo me acuerdo en un momento dado una ópera Don Giovanni y Mozart que me dice un director de escena. Yo era músico. Por eso, tío, a veces cuando venían los músicos eran los que más. Porque decía, yo como tú también soy músico. Yeah. Sí, pero tú no vas a dirigir en el foso, voy a dirigir. Claro. Pero, y me acuerdo que me dijo, Cristóbal, he pensado que en esta área, que estaba Ainhoa Arteta, para que Ainhoa Arteta tuviera mucho más peso, la entrada de su asistenta, ¿cómo se llama esa figura? Zerlina. En el área está ya sola y hay un momento que en la partitura Mozart plantea una reflexión propia de Elvira. Esa reflexión quiero que la cante Zerlina. Y digo, vamos a ver, tenemos ahí Ainhoa Arteta que perfectamente ese momento, eso lo montas como tú quieras, pero musicalmente Mozart pone en piano y es un canto que se dice para ella, escrito por Mozart. Sí, pero ya en el siglo XXI podemos probar cosas y tal. Bueno, podemos probar. Y la anécdota es la siguiente. Ainhoa Arteta me viene y dice, Cristóbal, yo estoy abierto. El director de escena me ha dicho que este momento de reflexión dentro del área, que lo cante Zerlina. Yo, maestro, ella me dice, que yo me quedé porque yo confiaba que ella dijera, no, esto lo canto. Y me vino ya y ya se me rompió un poco. Dice, bueno, vamos a probar. Entonces probamos y obviamente Zerlina ya los había tenido, se había mirado, salió y cantó su frase que Mozart había escrito que era tal. Cristóbal, ¿qué tal? Por hacer cosas nuevas, lo que hablamos, ¿no? Y siempre lo mismo. Digo, vale, ¿podemos probar lo que escribió Mozart? Claro, ya que estamos probando. Y dije, Ainhoa, tú sabes cómo, porque esa mujer es un toro en la escena. Sí. Tú esa reflexión, ya sabes cómo la tienes que cantar. Y obviamente se pone a cantar y llega ese momento, hace así, Ainhoa, y me giré y dije, ¿qué? No hay color. Tienes razón. Al final es un poco la partitura, y sobre todo si hablamos de partituras grandes, ¿no? Que es verdad que el mundo de dirección de escena son como un poco más libres. Me he encontrado con esta cosa. Pero al final, un poco lo que tú acabas de decir, al final, ¿quién está en el foso? ¿Quién está dirigiendo? Ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros ante lo que es la ópera. Siempre puedes respetar perfectamente
porque hay muchas posibilidades que obviamente son del director de escena. Pero a la hora de elegir la mejor, tenemos que estar muy próximos a la partitura. Por lo que dices, a la hora del directo, el director musical es imprescindible, que es la única arte escénica. Exacto. O sea, tanto peso... Sí. Porque, por ejemplo, tú pones una banda municipal sin el director, ¿y qué es lo que hace imposible que no haya director? Si ya habéis hecho muchos ensayos de un repertorio, por ejemplo. Mira, yo te voy a contar una cosa que si me escuchan mis colegas, bueno, aquí me puedo escuchar. Con la joven orquesta de la Comunidad Valenciana, hay dos. La Jorval, que lo lleva Generalitat, y la que lleva las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, la Federación. Yo llevo altruistamente, desde hace 13 años, siempre me gusta, como decía antes, ¿no? ¿Qué puedo hacer por mi tierra Formar. de manera altruista? Dedicar mi tiempo. Si tuviera mucho dinero, daría becas ahí para la gente. Pero en mi caso es más tiempo. El tiempo que tengo así un poco más limitado, hay un tiempo, 2 encuentros al año. Desde hace 13 años, la orquesta joven de la Federación Social Musical, como 100, que elegimos a 100 porque son más de 500, 600. ¿Por qué digo esto? Yo con ellos los entreno de tal manera, y es un encuentro que el lunes mañana y tarde, y de hecho pongo este ejemplo que voy a contar ahora, como el entrenador de fútbol. A veces, incluso, ya en la banda municipal he usado mucho esta palabra, y con los jóvenes la uso todos los días. Digo, por favor, vamos a entrenar esta jugada de gol. Vamos a entrenar esta jugada de gol. Y cuando llegue el partido, cuando llegue el partido va a ser como 20-0. Y los jóvenes se ponen así. Y lo interesante, por lo que tú acabas de decir, cuando yo entreno con ellos lunes, mañana y tarde, martes, porque son encuentros muy intensos, más que incluso el mundo profesional. Es decir, el mundo profesional tú cuentas con gente con mucha experiencia, pero con la gente joven cuentas con gente con mucho talento, muy virtuosos. Hoy en día el nivel técnico de la gente de 19 20 años es increíble, pero experiencia de grupo no tienen tanta. Entonces, pero sí que la compensamos, porque la gente me dice, Orín, la orquesta suena como una orquesta, pero sí, pero hemos ensayado lunes, mañana y tarde, martes, mañana y tarde, hemos hecho como 10 ensayos. Cuando llegamos 8, más o menos, como el jueves, el viernes el concierto, yo os digo, vamos a hacer una cosa. ¿Estáis entrenados para que yo me siente el patio de butacas y la sinfonía la tocáis sola? Y te soy sincero, doy la entrada y me voy al patio de butacas así, de público, a escucharlos. Y ellos solitos, sí que es verdad que hay momentos, pero muy pocos. Que necesitan. Sí, un cambio de tempo, un silencio que ellos saben que yo me quedo así. Pero yo, lo que va es que yo los silencios, para que ellos, el subconsciente, yo trabajo mucho el subconsciente, muchísimo. Ellos no son conscientes, pero yo esto lo explico, sobre todo cuando doy clase. Es decir, tú manejas el subconsciente de manera que la estructura mental, neuronal está, de hecho, salvo hasta cuando se produce un silencio, ¡fum! Seguramente es un silencio que yo ya he medido. Claro. He medido. Pero yo no les digo, en este silencio son 4 pulsos, son 6. Yo no lo digo. Sin querer se les ha grabado. De hecho, para que lo entendáis, me vais a entender bien. Digo, la música tiene mucho de magia. Y yo digo, ¿sabéis qué son los ensayos? Los trucos. Yo ensayo los trucos. Pero ahora que yo cuando voy a dirigir, la gente dice, ¿cómo haces eso? Si tu movimiento fue algo así, que hiciste así, y aquello entraron todos juntos, respiraron todos juntos, 100 personas. Sí. Hay una frase muy típica en el mundo deportivo que se juega como se entrena. Pues ahí está, ¿no? Y luego otra duda que hemos estado hablando además fuera de cámaras es que la gente ve la música clásica como antigua, ¿no? O la música de cámara, o la música de banda o de orquesta. En cambio, sí que han salido nuevas corporaciones como la Film Symphony Orchestra, que hace películas y que el director tiene como... ¿Qué opinión te merece el director de la Film Symphony, que es todo tan grande, o sea, tiene casi más importancia que... Bueno, a Constantino lo conozco porque además fue alumno mío y lo aprecio muchísimo y creo que hace una labor maravillosa. Es decir, sí que es verdad que nosotros tenemos que buscar un equilibrio. El equilibrio en el sentido que a veces se me plantea qué programación... Yo siempre digo, nosotros tenemos que atraer al público. Tenemos que hacer programas atractivos. Y una de los tienes cogidos es cuando debemos darles un lenguaje, digamos, ¿cómo explicaría yo? Pero primero los tienes que captar. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, las bandas sonoras, por ahí los puedes captar. ¿Por qué? Porque ellos van a reconocer temas, películas. Claro, películas, temas en el que yo siempre digo, porque yo los subconscientes, seguramente ese tema, esa película le va a recordar momentos maravillosos. Luego hay una parte que hoy por hoy
entra en competencia con la música, pero ¿qué es la parte de visibilidad? La parte visible tiene más fuerza ahora La visual, que ¿no? exacto, la visual. La parte visual tiene mucho más fuerza que la parte auditiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo les puedo distraer con lo visual. Lo dejo así. Los puedo distraer con lo visual y de repente yo me he encontrado en un Royal, me acuerdo, Royal Albert Hall en Londres con una entrada cara en plenas Navidades que ponía Cascanueces de Tchaikovsky. Es una historia que transcurre en Navidad. Obviamente todo vendía Royal Albert Hall y me sorprendió que la gente que lo bailaba eran impresionantes. Eran atletas de ¿cómo se llama esto? Patinaje artístico. Era increíble. Era patinaje artístico a un nivel de élite. Eran rusos los que bailaban. La música era un desastre. Un desastre. Desastre. De hecho, era una música de bote grabada por una orquesta mala que estaba de gira rusa, pero que Albert Hall, el foso, habría tenido obligación de vender, porque éramos allí todo vendido, fechas de Navidades, y la orquesta no salió, porque en principio te había la opción en vivo, pero era una orquesta pequeña, de bolo, que su foso tal, entonces usaba una grabación. De hecho, fue simpático porque al final sale un vídeo donde la orquesta de director salud y tal, era horroroso. Pero nadie se dio cuenta que aquello era horroroso, porque yo era el primero que ve esos... espectacular, las luces, cómo hacían magia esos patinadores artísticos con sus volteretas y tal. Pero claro, yo como músico y que he dirigido Cascanueces decía, cierro los ojos y es un desastre, pero allí no se dio cuenta nadie, ¿no? Entonces sí que es verdad que hoy por hoy se refuerza mucho la parte visual y tenemos que ir muy atentos sobre todo a la música, que es esa parte, como yo te digo, es el lenguaje del alma. Cierra los ojos, escucha y te vas a transportar. Además, te vas a transportar al mundo. Ahora bien, claro que las luces pueden fluir a la música. Lo que pasa es que tú tienes que saber conducir esto bien. Si hace cuenta un buen director de escena, ¿no? Claro. Yo siempre digo, yo necesito que me refuerces esto, yo necesito que me vistas eso. Y hay directores que saben muy bien reforzar esto. Claro. Hay otros que a lo mejor te lo están enmascarando. O al revés, a mí me interesa, esto está flojo. Arréglamelo. Claro, distráeme a la gente que cuando llegue este momento me mire todos allí que es esto y paso. Es decir, que podemos jugar con esto. Pero... por lo que decías de la música cámara, a veces es como la vida misma, ¿no? A veces tenemos que irnos a un templo, a un monasterio. Voy a hacer unos ejercicios de yoga y la música clásica yo de alguna manera la reivindico porque es muy sana, sobre todo si vamos al gran repertorio. El gran repertorio... ¿Y por qué crees que no hay tanta afluencia de público como os merecéis? Te lo voy a decir muy claro. Es un tema de educación. Claro. Es un tema de educación, claramente. Por otra parte, yo me acuerdo que en paz descanse, a lo mejor sí que lo habéis llegado a oír de él, porque fue un gran empresario de musicales, Cámara, ahora lo llevan sus hijos, Gran Vía. Todo lo que era, por ejemplo, que tuvo mucho éxito hace como 10 años, ¿cómo se llamaba? No Gris, Billy Elliot. Billy Elliot. El empresario Billy Elliot, tuve la suerte de conocerlo. Él era, con cariño decir, ¿no? Como la competencia en el Teatro de Zarzuela, porque Gran Vía tenía los musicales del Rey León y tal. Y él creó no solo la figura Billy Elliot, el musical Billy Elliot, sino toda una academia Billy Elliot, folclorador, ahora lo llevan sus hijos. Y él me decía, Cristo, es increíble porque los empresarios de música me dicen, pero José María se llama, José María Cámara. José María, pero bueno, estos niños de Billy Elliot de aquí 10 años no los vas a poder utilizar. Y él me decía, Cristóbal, me dicen esto, pero lo que no saben es que estos niños de 12, 13 años de aquí 10 años yo estoy ya preparando Gris. Yo estoy preparando Gris. Y ese Billy Elliot de 12 años, de aquí 10 años, va a ser uno de los grandes haciendo Gris. Es decir, y entonces él me hizo una reflexión muy interesante. Lo que pasa es que yo le dije, José María, muchas gracias por darme esta tranquilidad, porque me dijo esto, dice, Cristóbal, yo soy un empresario privado. Yo, lo que te comentaba antes, yo no soy como tú que tienes el Teatro de la Zarzuela, que tú ya tienes un sueldo, invierten el 100%, queda invertido por el Ministerio de Cultura, el INAEM y cantantes. No. Yo tengo que llenar. Entonces me hizo una reflexión que por eso hoy por hoy digo, lo único que está fallando es educación. Educación. De hecho, lo primero que hice con la banda municipal, no vas a llegar, yo quiero hacer un proyecto para primaria.
y que los niños de primaria, 6, 7, 8, 9 años... Venga. Sí, porque la vengan. asignatura como tal existe, pero es verdad que Es un desastre. es un desastre. Así de claro. Por eso Siempre, digo... la flauta los 5 primeros años, todos los ratos lo mismo, y luego llegan a secundaria y lo mismo. Y es Sí, una optativa, sí, sí, sí. que debería ser obligatoria también. Completamente de acuerdo. Hoy en día la asignatura música conlleva todo lo que es humanidades y todo lo que es matemática. Es decir, no lo digo yo, lo dicen filósofos, grandes filósofos, incluso filósofos actuales, en el que comentan el futuro pasa porque la formación de los jóvenes sea música y deporte. Y eso que nuestra comunidad es muy potente a nivel Ya, música. no, yo siempre digo, viajo mucho por España en comunidades, he colaborado en otras comunidades autónomas y Valencia nos sentimos afortunados porque cada pueblo tiene una escuela de música Claro. al lado de casa. Pero claro, esa escuela de música es un movimiento popular, maravilloso que tiene nuestra tradición. Pero porque decía él, y la respuesta de José María Cámara, me dijo, Cristóbal, vosotros al final vais a tener suerte. Me dijo así, un hombre que tenía visionario. Pero claro, cuando dije la educación dice, vais a tener suerte porque las personas cada vez son más longevas, no solo más longevas, sino independientes. Es decir, que a lo mejor, vale, estamos consiguiendo que la gente viva hasta los 80 o 90 años, pero por tras de una cama. Hoy en día ya hay una generación que gente de 60, 70 años ya están haciendo deporte, haciendo natación, y esa gente no va a ir a saltar a festivales tal. Se van a ir a cenar y se van a ir al Palau de les Arts o al Palau de la Música. Entonces, lo digo como anécdota. Yo en el 2010, ya han pasado 15 años, me giraba al público del Teatro de la Zarzuela y nos asustaba mucho porque la media edad eran 70 años. y los músicos me decían, Cristóbal, de aquí 10 años nos quedamos sin trabajo. Se nos mueren, ¿no? No, claro, Pero bueno, seguro, es espectador. seguro. Nos quedamos sin trabajo. Bueno, 15 años después he estado colaborando en el Teatro de la Zarzuela y siguen siendo gente mayor, pero por suerte hay una renovación y es normal que la música clásica, lo bueno que tiene, es la buena música clásica, que eso también habría que hablar de ello, las grandes obras, el gran repertorio, tanto ópera, zarzuela como el sinfónico, llega un momento que esa persona, como diría yo, en esa etapa de vida, ¿no? Que ya sus hijos ya van solos, ya está en un periodo bueno, que las prioridades son las que son, necesito extraerme de otra manera y acude a los teatros, acude. Entonces él me hizo una visión muy positiva y dice, Cristóbal, yo sé que los músicos clásicos siempre estáis preocupados de qué va a pasar con nuestra afición, dice, pero lo tenéis muy bien porque la gente a partir de los 55, 60 años va a buscar esos espacios, eso sí, educarlos bien desde pequeños. Claro. ¿Sabes también creo cuál es un poco el problema, Cristóbal? Que vivo yo como espectador, que me gusta mucho las artes escénicas y la música, la ópera, la lírica. Creo que un poco el problema también está en que o necesitáis más apoyo del ministerio para que las entradas no repercutan tanto desembolso al espectador, porque ir a ver teatro te cuesta unos 20, 30 euros. Ir a ver un musical te cuesta entre 50 y 60 euros. Ir a la ópera, por menos de 100 euros, es complicado. Entonces, claro, tenéis ahí unos precios que no están asequibles para todo el mundo. Entonces creo que ahí sí que tú que eres tan luchador, luchar por eso, por intentar llegar a un precio un poco más popular para que la gente más joven también pueda disfrutar de la ópera, porque estoy convencido de que cualquier persona que le guste el teatro, que le guste los musicales, es la ópera y la lírica son de las mejores artes escénicas que existen porque lo combinan todo. Sí, la verdad que ahí tienes toda la razón. La música debe ser asequible, universal para todos, tanto como has dicho, tanto sinfónico como ópera, que obviamente son producciones que son caras. Pero hoy por hoy, voy a ser muy sincero, tenemos que aprender, como hicieron los alemanes lo resolvieron ya hace años, que una producción la hacen rentable, porque una producción de Zeffirelli que se hizo hace 40 años, lo voy a hablar así de claro, hoy por hoy la puedes ver, la puedes escuchar. Obviamente esa producción de Zeffirelli en su día, a lo mejor la producción costó, imagínate, 2 millones de euros. Pero 2 millones de euros, si tú eres capaz de mantenerlo durante 40 o 50 años, al final es muy barata, muy económica. No os lo vais a creer, cuando me nombraron director musical del Teatro de la Zarzuela, yo venía de Viena. Lo primero que pregunté es, ¿en el teatro qué fondo tenéis de producciones? Me refiero a ninguna. ¿Cómo que ninguna? Yo quiero hacer una verbena. No tenemos dónde guardar. El vestuario lo hemos dado a Cornejo. ¿Cómo que lo habéis dado? Sí, porque no tenemos dónde. De hecho, luego años le tenemos que pedir a Cornejo vestuario y el mismo vestuario que habíamos cedido nos decía, voy a hacer un precio un poco más económico, pero eso es lo cobraba, ¿no? Eso es muy fuerte. Es decir, que Cornejo también es un visionario, ¿eh? Sí, no, tremendo. Increíble. Pero eso es así. Es decir, es verdad que cada vez se está trabajando mucho mejor en ese sentido,
mucho sentido, pero tú piensas que esto, por eso que lo comentaba antes, esto de subvencionar el 100%, cuidado. No, no el 100%. No. Pero una ayuda. Pero tenemos que tener un planteamiento de sacar máximo partido. Es decir, ya a nivel profesional también las orquestas, yo siempre digo, las orquestas tú no puedes estar pagando sus ensayos. Es decir, si yo te pago 10 servicios, a mí me interesa que los 10 hayan 7 actuaciones. Claro. No de 10 servicios me haga una actuación, 2. Pongo ejemplos. Y luego, vamos a ver, está todo inventado. En Viena he vivido 6 años en Viena. Tú tenías la opción de este Platz obviamente para gente joven. 5 euros. Eso sí, tienen una zona, eso sí, tienes que estar de pie. Obviamente una persona de 70 años no compraba este Platz. Claro. Pero para la gente joven lo tienes resuelto. Allí se iban esto, te colocabas, y yo como tenía 30 añitos, por 5 euros podías escuchar mejores orquestas, mejores cantantes en la zona de este Platz, en la zona de estar de pie. Luego, las entradas de última hora. Entradas de última hora. El Ticket for Tonight, ¿no? Sí, que eso se lleva mucho en Londres. En Las Vegas, sí, en Londres. Sí, es decir, que todo ese sistema yo creo que ya se está imponiendo. Bueno, aquí en el Palau hay una especie de abonos, ¿no? De las 4 óperas top. Se está más asequibles. Se está cuidando todo esto mucho y yo creo que es un trabajo que los programadores están por la labor, porque entienden, como tú dices, que hay que buscar medios para por animar a la gente. yo creo que es desconocido, pero animar a la gente porque de verdad que vale la pena. Que estamos hablando, ya que estábamos hablando de Palau de les Arts, de ópera, en agosto ya inminentemente vas a estrenar ahí Aida, si no estoy mal informado. Cuéntanos un poco cómo está siendo el proceso. Sí, por lo que estamos comentando, se vende a todo, pero también es verdad que nuestro querido ayuntamiento, Cullera, en este caso el alcalde, el concejal de actividades musicales, son músicos. Eso ayuda, ¿no? Pero bueno, por lo que has comentado, la idea es una idea muy básica. Es decir, ¿qué pasa en verano cuando el público que ama la ópera, el Palau de les Arts está cerrado? Además viene un turismo que a lo mejor quiere escuchar ópera española, como es la zarzuela. Pues bueno, antes se lo contaba Alfredo, ¿no? A veces la gente dice, Cristóbal, ¿qué proyectos estás teniendo y tal? Y están funcionando bien. Yo digo, yo creo que estamos aquí para intentar aportar. Y a la hora de aportar es ver qué es lo que no tenemos y cubrir un hueco. Tan sencillo como el mes de agosto el Palau de les Arts para. Y tenemos espacios de verano fantásticos como Cullera, que Cullera entendió en su momento, también es verdad que la sensibilidad, que decíamos antes, de un alcalde que es músico, un concejal que es músico, que dicen, Cristóbal, tienes razón, Cullera ya tenemos vendido el sol, el mar y la paella, y lo tenemos lleno. Y ellos con esa esencia musical, es verdad que en agosto no están abiertos el Palau de les Arts, ellos tienen un espacio maravilloso que son los Jardines de Cullera, que es el fondo del castillo, obviamente por las noches, es versión concierto, pero claro, lo que hablábamos antes, con esas obras magistrales, una Aida bien cantada, con una buena orquesta, con buen coro, está todo vendido. Y luego, de hecho, mira, por lo que comentabas antes, melómanos que son, ¿cómo se llama, no? Amigos de la ópera, que tienen su abono. Tengo amigos que me acuerdo que la primera edición que hicimos estuvo Ainhoa Arteta, estuvo Ramón Vargas, grandes cantantes en general. La primera ópera que hicimos fue Carmen, el primer año, primera edición, ¿no? ¿Por qué digo esto? Así. Vinieron amantes de la... Y los precios son precios accesibles, son 25 euros la entrada, y si compras el abono de las 6 actuaciones, porque hacemos una ópera, una gala lírica, que son fragmentos de, bueno, arias, romanzas, dúos, que eso también gusta mucho de una selección, y luego siempre cerramos con un título de zarzuela, que mucha gente... Tenemos mucha gente de Madrid que viene a Cullera, claro. Este año es La leyenda del beso, por ejemplo, La leyenda del beso. El año pasado fue La verbena de la paloma. O sea, creo que yo pongo títulos que son súper atractivos, son grandes obras, son obras maestras. Y tengo la anécdota, y bueno, el abono de las 6 son 60 euros, pero la entrada, bueno, pues correr. Y me hizo una reflexión, o sea, unos amantes de la ópera, amigos de la ópera que tienen su abono, y dicen, Cristóbal, te voy a ser sincero, hemos venido porque sabemos que diriges bien, te seguimos, pero claro, dijimos, jolín, con un precio de 25 euros, a saber quién canta, a saber qué orquesta tiene y a ver qué coro tiene. Y me dice, Cristóbal, perfectamente puedes pedir 90 euros. Esta calidad es la misma que en el SAS. ¿Por qué un precio tan...? Yo digo, disculpa. Y de hecho hablé con el alcalde y lo que estáis diciendo, decir, Cristóbal, viene obviamente muy subvencionado. Si esto fuera costeado por el público, pues obviamente lo que has preguntado antes, viene muy bien subvencionado, empezando que turismo,
Recibe Cullera no solo es el ayuntamiento, sino hay un porcentaje que Turismo Generalitat propone, más que nada por esto que decíamos, ¿no? Claro. Ha sido un municipio que decidió para el turismo de verano, en agosto no hay otro, Y llegan a entonces No, no hay sabe competencia. venderse muy bien, Sí, porque sí. en julio para los La jóvenes, función en va a Cebra, comenzar. o tal, en Por agosto. respeto a los espectadores y a los... Tenemos que Tenemos salir que a empezar. cena, Cristóbal. Si nos vamos el tiempo volando contigo, Cristóbal. Ah, bueno, venga. Podríamos estar horas porque es muy interesante todo lo que nos cuentas. Antes del cuestionario, tengo una duda, porque Venga. es banda, orquesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Banda y música, orquesta, Sí, muy orquesta sencillo. sinfónica? Es decir, yo siempre hablo de la dirección musical, porque si no, que si el coro, que si la banda, que si la orquesta, al fin y al cabo es un director musical, obviamente depende del colectivo. La única diferencia es que la banda, todos los componentes de la banda son instrumentistas de viento y percusión. Ah, vale. De hecho, hay una palabra inglesa que wind orchestra. Usan mucho El viento. orquesta de vientos. Y obviamente la orquesta sinfónica es, digamos, el prototipo orquestal con toda plantilla de cuerdas, Ya, con ya, el ya, viento y percusión. En las bandas, que es nuestra tradición, casi ha sido una incorporación, sobre todo muy valencianas, de los grupos de instrumentos de viento, disponer de chelos y contrabajos. Entonces las bandas sinfónicas valencianas, las que ya son bandas así un poquito más potentes, te puedes encontrar con una cuerda de chelos y contrabajos. De hecho, la banda sinfónica municipal de Valencia, en plantilla tenemos 2 contrabajos y a veces de manera de refuerzo introducimos la cuerda de chelos, pero son... Ahora ya la gente ya sabe Resuelto, diferenciarlo. claro. Resuelta la duda. Bueno, pues vamos al corre-corre que te pillo. Es una sección de una pregunta con 2 opciones de respuesta, que elijas una, la que más te guste profesionalmente, la que quieras. Vale. O personalmente, o lo que tú quieras. Vamos allá. ¿Música sinfónica o música de banda? Las 2. Lo siento. ¿Concierto en sala histórica o auditorio moderno? Depende del repertorio. Depende del repertorio, sí, Claro. porque es música sacra, mejor que una iglesia no vas a tener en ningún sitio, y un auditorio con una buena acústica es algo maravilloso también. Claro. Entonces depende del repertorio, podríamos pensarlo. ¿Tradición o innovación? El proyecto que me pidió para el concurso de director de la Banda Municipal de Valencia se titulaba Tradición e Innovación. Vaya. O sea, yo creo que Está. Cristóbal no es valenciano, es gallego. Porque aún no ha respondido ninguna. Pero es verdad, hice el gusta con proyecto. otra, ¿eh? No, Alfredo, telepatía, porque decíamos. De hecho, no, un día me enseñé, mira, el proyecto, esto es tradición e innovación. Tengo que ir de la mano. Venga, va, que ya sé la respuesta de esta. ¿Repertorio español o repertorio internacional? Mira, pues ahí voy a decir repertorio español. Ah, mira. ¿Gran orquesta o agrupación pequeña? Gran orquesta. ¿Ensayo largo o ensayo breve y efectivo? Breve y efectivo. ¿Solista internacional o talento joven local? Talento joven local. ¿Zarzuela o sinfonía clásica? Zarzuela. ¿Partitura manuscrita o tablet digital? Aún voy yo soy analógico aún, aunque ya cada vez más Ya. añado digital. Estoy con la partitura manuscrita. Manuscrita, pero además te diré que sus partituras manuscritas son así más o menos de este tamaño, ¿eh? Estoy introduciéndome ya. Bueno, el estudio ya lo estoy haciendo con tablet, el estudio, pero luego dirigiendo. ¿Trabajo en estudio o en directo? Depende. En directo me gusta mucho. En directo, si tengo que decidir. ¿Dirigir ópera o un concierto sinfónico? Ópera. ¿Estreno absoluto o interpretación de obra consagrada? Obra consagrada. ¿Gira internacional o temporada en casa? Temporada. ¿Preparación meticulosa o dejar espacio a la inspiración? Es que las dos cosas son importantes. Bueno, nos No. quedamos con las dos. Sí. Venga. ¿Maestro mentor o autoaprendizaje? Es que son las dos cosas. Maestro mentor en mi caso ha sido fundamental y luego lo que yo decía, revisión Hay que diaria. dejar, claro. Revisión. ¿Público entendido o público nuevo? Ah. Lo puedo mezclar. Sí, ¿no? Sí, La sí, mitad y mitad por lo menos. Sí, es importante las dos. Pues de hecho, yo siempre digo, digo, hay una estrategia que es fundamental, que es, de hecho se habla mucho de esto, ¿no? Captar público. Pero yo digo, por favor, fidelizar. Cuida a tu público. Por eso esa pregunta, yo soy una de las personas que las dos tenemos que ir con mucho cuidado, porque a veces es tanto el nuevo captar. público está muy bien, pero captar es fundamental, pero también fidelizar, y el que tienes, cuídalo. Claro.
Y hasta aquí el corre, corre que te pillo. Ha sido facilito, ¿eh? Sí, sí, la verdad que si no me lo has puesto Falta ya difícil. la He última. tenido mis dudas, de repente cojo los dos y... Nos falta la última un placer. sección. ¿Qué quieres saber de mí? Es la última sección, donde nuestro invitado anterior nos lanzó una pregunta para ti sin saber que eras tú. Vamos a escucharla. A ver, ¿qué pregunto? ¿Vestuarios mixtos o por género? Por género, Camino. Por género. más privado. Perfecto. Pues te toca. Pregunta para el siguiente invitado. Va a estar se- relacionado dentro de este mundillo, Sí, ya artes lo sabes. Así que y- tengas. Mientras se lo piensa, recordamos a la gente que nos sigue Sí. que le den a me gusta a todos los vídeos y Claro, que pongan suscribiros, comentarios. Y suscribiros. los que no nos siguen, que nos sigan, que se suscriban y que le den a la campanita. Y cuantos más seamos, Mejor, porque además menos estamos- pagamos. estáis No, viendo que eso, está- eso era un. menos- sí, bueno, esto era es un claim que no... eslogan. que Cuantos, no- cuantos más seamos, más ganamos. Más ganamos. Todos. Todos, Nosotros- ganamos nosotros todos. porque estamos trayendo a lo mejorcito de cada casa. En cultura, lo mejor. En cultura, solo en orquesta, cultura. En música, en Teatro, figurinistas, monologuistas. todo. Nos faltan técnicos. Escenógrafos, sí, Técnicos. técnicos. Alguno Tenemos que otro meter a un técnico invitaremos. ya, a ver si nos hacen. Es que ahora en verano van un poco Es pesados. complicado porque está lleno de bolos. Claro. Nuestra Pero en comunidad. septiembre tendremos seguro equipo técnico por aquí. Pues nada, cuando quieras, Cristóbal, lanzas la pregunta. ¿Cerebro o corazón? Hondo. Vaya. Pues a ver qué responde el siguiente Importante invitado. también, ¿eh? Sí. Mensana, incorpore sano. Que decida. Que decida. A ver si contesto o hace como Cristóbal. Los De- dos. Las dos. Está bueno. Cristóbal, que muchas gracias, que es un verdadero honor tenerte aquí después de, bueno, es que ya no sé decir todas las partes, todos los sitios en los que has estado, todo lo que has hecho. Quiero destacar algo de ti, que desde hace 2 años que te conocí, que pese a tu trayectoria, del currículum que tienes, las óperas que has dirigido, la lírica, las nominaciones a premios, los premios que has tenido, tus viajes internacionales, aún así tienes la ilusión intacta y sigues queriendo hacer cosas nuevas y todo lo que se te propone estás abierto a hacerlo. Y eso, para los que somos creativos, es de agradecer. Muchas gracias, Sí, Keiko, sí, sí. y os deseo también éxito en este podcast y seguro que va a ir muy bien. Bueno, vamos a gracias ir. por Vamos la- luchando. Gracias y Por nos haber vemos. venido y éxitos. Y nos vemos en los conciertos. Un placer. Nada, ahora para la final del La final. concurso. Muy bien. Venga.